لهيب الحسرات، أنا قتيل العبرات، أنا لهيب الحسرات، أنا الحسين بن علي، أنا وجيب الصرخات، أنا الحسين بن علي، أنا وجيب الصرخات. آهاتي تلهب لن أنسى زينب من بعدي تسلب. السلام عليك، السلام عليك يا أسير الكربات، السلام عليك يا A'udhu billah minash shaytanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Abil Qasim al Mustafa Muhammad. Salawatullahi wa salamuhu alayhi wa alihi wa sallam. Wa la'nu ad-da'im ala a'da'ihim ajma'in. La maldición de Dios siempre sea a sus enemigos. Hay una pregunta importante que muchos hermanos nos están escribiendo. ¿Acaso en las fuentes de la escuela sunita también es recomendable llorar para Imam Hussein alayhi salam? ¿Acaso es la sunna del profeta del Islam llorar para Imam Hussein alayhi salam? Si usted entras en las redes sociales, si preguntas, puede ser que mucha gente te den las respuestas contradictorias. Para llegar a una respuesta clara, lo mejor es ir a buscar las fuentes verídicas de la escuela sunita y después ver las fuentes de la escuela shia. Algunos dicen llorar para Imam Hussein alayhi salam es una innovación, es una bid'a, es haram, es prohibido. Ellos argumentan que cada cosa que sea innovación, cada cosa que sea bid'a, que sea fuera de la conducta y la sunna, la tradición del profeta del Islam, es haram, es prohibido. Entonces aquí queremos responder estas preguntas. ¿Acaso es prohibido llorar para Imam Hussein alayhi salam? El martirio de Sayyid al-Shabab Ahl al-Jannah, el señor de los jóvenes del paraíso, en ese día del martirio de él, en mes de Muharram, el recuerdo del martirio de Imam Hussein alayhi salam, ¿podemos llorar para Imam Hussein o no? Permítanos leer de las fuentes sunitas. Vamos a ver uno por uno. Aquí yo en computadora he recogido varias narraciones de las fuentes verídicas de la escuela sunna y les voy a leer uno por uno. Primero vamos a ver en la sunna, en la tradición del profeta del Islam, excelentísimo Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ¿acaso existe llorar para los mártires, llorar para los fallecidos? ¿Esto es permitido o no? Después vamos a ver en la sunna y la tradición del profeta del Islam si existía llorar para Imam Hussein y el martirio de Imam Hussein. Después vamos a ver entre estas narraciones si los sahabatul kiram, los compañeros fieles del profeta del Islam, entre ellos el más noble compañero del profeta del Islam, que era Imam Ali alayhi salam, ¿acaso él lloraba a Imam Hussein alayhi salam y el martirio de Imam Hussein o no? Eso vamos a ver uno por uno. Primero, las narraciones que hablan sobre llorar para los muertos. En el libro Siyaru A'lam an-Nubala, que es un libro que habla de la historia
del profeta del Islam y los compañeros del profeta del Islam. En el tomo 4, página 407, narra el señor Dhahabi, que es un gran historiador, falleció en el siglo VIII después del profeta del Islam, año 748 de Hijra. Él narra de Abul Muharram, que dice: fuimos y nos presentamos en un funeral, entierro de una persona. Vimos que Abu Hurairah en la escuela sunna se considera uno de los más notables sabios sunitas, que miles de las narraciones en la escuela sunna han sido narradas de Abu Hurairah. Dice: hemos visto en este funeral, en este entierro, toda la gente van a un cementerio para enterrar a una persona. Hemos visto que Abu Hurairah, el gran compañero de Ahlus Sunnah, acercó ¿a quién? Al Imam Hussein alayhi salam, limpiando zapato del Imam Hussein en presencia de todo el mundo. Porque entras en el cementerio, tus zapatos se ensucian por la tierra. En los cementerios que están en el desierto, hay muchos, es muy sucio. Entonces una persona que tiene un zapato limpio se va a ensuciar. Entonces hemos visto a Abu Hurairah con su propia ropa limpió zapato del Imam Hussein alayhi salam. Eso es la importancia del Imam Hussein, que Abu Hurairah, el gran sabio sunita, viene a limpiar zapato del Imam Hussein alayhi salam. Vamos a ver las narraciones que hablan de llorar a los muertos. Primera narración, lo narramos de un libro muy importante que se considera el libro correcto. Entre los libros correctos importantes de la escuela Sunnah, Sunan ibn Majah. Sunan significa, es un libro que narra narraciones sobre la Sunnah, la conducta del excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Majah, en su libro, Ibn Majah ha fallecido en el año 275 después de Hijra. Era uno de los grandes sabios sunitas, de los primeros sabios sunitas. En el capítulo que habla sobre Zuhd, abstener del mundo material, en capítulo 19, narración número 4196, Ibn Majah, de una cadena de narración suya, narra de Sa'd ibn Abil Waqqas. Sa'd ibn Abil Waqqas era un compañero del profeta del Islam y tenía mucha importancia en las conquistas, era un comandante. Y en la escuela Sunnah se considera como de los más nobles y de los compañeros. Entonces dice, Sa'd ibn Abil Waqqas, el compañero del profeta del Islam, dice que el mensajero de Dios dijo, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dijo, lloren. ¿Por qué? Porque el llanto purifica el corazón. El llanto es la llave secreto del cielo. Dice, lloren mucho. Si no pueden llorar, que fíngense llorar. Una persona puede llorar, una persona no puede llorar, entonces que muestra la tristeza, muestra sumisión delante de Dios, finge llorando. Eso también le ayuda a después llorar. ¿Por qué? Porque el llanto es importante. Entonces, a veces yo he visto en algunas zonas del mundo que dicen, el hombre no llora, el llanto es para las mujeres. No. Cuando un hombre sea siervo del Señor, sea siervo de Allah subhanahu wa ta'ala, llora por la humildad, por la sumisión que siente delante de la grandeza de Allah tabaraka wa ta'ala. Va a llorar mucho. Todos los profetas lloraban. Entonces el llanto no es carácter de solamente las mujeres, no. El llanto es bueno.
Imam Ali alayhi salam en súplica como él dice, وَالسَّلَاحُهُ الْبُكَاء. En el camino de acercamiento a Dios hay un herramienta muy fuerte que es el llanto. Es muy importante cuando haces una súplica, si puedes llorar, eso quiere decir que las puertas del cielo han sido abiertas delante de ti. Entonces, por medio del Islam ordena llorar. Entonces, llorar no es prohibido. Bueno, vamos a ver siguiente narración. Sunan Ibn Majah, que hemos dicho que es un libro importante en la sunna del profeta del Islam, en la escuela sunita. Kitab Janaiz, un capítulo que habla del entierro, difuntos, de los muertos. Capítulo 53, narración número 1587. Narración 1587. También en el libro Sunan al-Bayhaqi, tomo 5, Kitab al-Janaiz, el capítulo que habla de los difuntos. Y aquí, narración número 7260, que en la versión que yo tengo es página 440. También en el libro Mustadrak Hakim Neyshaburi, el gran narrador de las narraciones en la escuela sunna. Hakim Neyshaburi, Hakim al-Nisaburi, los árabes dicen Neysaburi, el que pertenece a una ciudad de Khorasán de Irán es Neyshabur, los árabes lo dicen Neysaburi, al-Neysaburi. Bueno, Mustadrak Hakim, tomo 1, Kitab al-Janaiz, narración número 1437. Entonces, en varios libros, en varias fuentes ha sido narrada esa narración. ¿Qué dice? ¿Quién narra esa narración? Abu Huraira. Abu Huraira, el gran sabio de la escuela sunita. Abu Huraira, en varias charlas nosotros le hemos explicado. Nosotros seguimos a los imames, quiere decir familia del profeta directamente. Si nosotros tenemos a Imam Ali alayhi salam, entonces no hace falta referir a Abu Huraira o las personas en el mismo tiempo de Imam Ali alayhi salam. Imam Ali se narraba del profeta del Islam 1000 veces mejor que Abu Huraira, que solo unos meses ha pasado con el profeta del Islam sallallahu alayhi wa sallam. Abu Huraira, ¿qué dice? Abu Huraira narra, dice, un día estuvimos con el profeta del Islam, con el mensajero de Dios, en un entierro. Abu Huraira está presente junto con el profeta del Islam en un entierro, en el tiempo del profeta del Islam. Entonces, una mujer que era familiar de la persona difunta estaba llorando, gritaba, lloraba. Es normal, cuando a uno le muere una persona querida, llora. Es normal que va a llorar y le va a doler el corazón y va a llorar. Es un sentimiento humano. Cada ser humano, cuando está alegre, va a reír. Cuando está triste, va a llorar. Es algo normal, es algo natural. Entonces, Omar ibn Khattab, en la escuela sunita narran, también en la escuela shia, que dice, Omar tenía un carácter duro. Tenía un carácter duro, en la conducta era dura, etc. En esa narración también lo muestra. Omar, cuando la vio a ella llorando, se molestó. Omar se molestó. Entonces gritó, dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y fue a prohibir a esa mujer llorar a su familiar difunto. Entonces el mensajero de Dios intervino. Dijo, Omar, ¿qué te pasa? Evitó a Omar. Dijo, Omar, déjala llorar. ¿Qué te pasa? Déjala llorar. El ojo está llorando, el corazón angustiado. Y entonces ella está llorando. Déjala. ¿Qué te pasa? Entonces nosotros en esta narración de Abu Huraira, que Hakim Neyshaburi dice, esa narración es una narración correcta, verídica. Nosotros vemos que la sunna del profeta del Islam es permitir llorar a los muertos. La sunna del califa Omar ibn Khattab, el segundo califa, es la prohibición de llanto. Él prohibía, eso es cierto, todo el mundo lo sabe, que Omar ibn Khattab prohibía llorar a los muertos. Pero el profeta del Islam permitía. Entonces tú tienes dos caminos, elige uno.
elegir el camino del profeta del Islam, que es el profeta de la misericordia, es el camino de la luz, es el camino correcto, o elija el camino de un compañero que ha contradicho en contra del profeta del Islam, prohibiendo el llanto de la mujer. O decir que el profeta del Islam ha equivocado. Entonces ya no eres profeta. El profeta del Islam, para ser profeta, es infalible. Quiere decir, todos los dichos y todos los hechos del profeta del Islam es aprobado por Dios. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. El profeta no habla de su parte. Todo lo que el profeta del Islam habla es inspirado por Dios. Todo lo que él habla, todo lo que él hace, ha sido aprobado por Dios. Quiere decir, el Islam es la sunna del profeta del Islam. Si yo soy musulmán, quiere decir que yo he aceptado la conducta, la sunna, la tradición del profeta del Islam como verídico, como algo aprobado por Dios. Si he aceptado la profecía del profeta del Islam, nunca yo puedo rechazar lo que el profeta permite, ir donde un compañero prohíbe. Eso es contradecir a la sunna. Entonces yo no puedo ser sunita. Si yo sigo la sunna del profeta del Islam, entonces usted vea, entonces cuando terminamos estas narraciones, usted vea, hoy en día, lamentablemente nosotros nos enfrentamos al grupo de la gente que han sido tan fanáticos que no siguen la sunna del profeta del Islam. Han abandonado la sunna del profeta del Islam. Permítanos terminar estas narraciones. En siguiente narración, en el libro Al-Musnaf, tomo 3, en un capítulo que, esos son libros de jurisprudencia, tiene un capítulo que se llama Kitabul Janaiz, todo lo que refiere a las normas al respecto del entierro de los difuntos. En el Kitabul Janaiz, Babu 196, capítulo 196, primera narración. En el libro Sahih Muslim, si usted pregunta a un hermano sunita, ¿cuál es el libro más importante después del Sagrado Corán para ti? Si no diría las palabras de Ibn Taymiyyah, padre del fanatismo moderno, o mejor dicho, de retrogradismo antiguo, si él no siga a Ibn Taymiyyah y Muhammad Abdul Wahhab, no siga a ISIS, diría, yo sigo dos libros correctos, Sahih Bukhari y Sahih Muslim. Esa narración que le estoy explicando está en el libro Sahih Muslim. Y Sahih Muslim, ¿qué narración? Igual también en Kitabul Janaiz, el capítulo que habla de los difuntos. Capítulo 6, narración 923. También en el libro correcto, Sonane Abi Dawud. Abi Dawud también es un gran maestro de las narraciones en la escuela Sunna. Es como Kafi, por ejemplo. Kitab Bukhari es como Kafi de nosotros. Kitab Sahih Muslim, el libro Sahih Muslim para los sunitas es como, por ejemplo, Wasal al-Shia. Son como narraciones de mucha, podemos decir, confianza para los hermanos sunitas. Sahih Muslim, en el libro Sahih Muslim, libro correcto de Muslim, Kitabul Janaiz, capítulo 6, narración 923, en el libro Sonane Abi Dawud, tomo 3, Kitabul Janaiz, el capítulo que habla de los difuntos, que es capítulo 24, narración número 3125, también en el libro Sonane Bayhaqi, tomo 5, capítulo que habla de los difuntos, Kitabul Janaiz, narración número 7250. Todo eso narra de Ibn Abi Shaybeh, que es del año 235 después del profeta del Islam. Ibn Abi Shaybeh, de su cadena de narración, narra de Osama ibn Zayd. Osama ibn Zayd. Osama ibn Zayd era un compañero del profeta del Islam. ¿Qué dice Osama ibn Zayd? Dice, vimos al profeta del Islam, vimos al excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que cuando le muero su hijastra Zainab era
sobrina de excelentísima Khadija que vivía en la casa de Khadija. Entonces, en idioma árabe generalmente decían binti, como de cariño, mi hija. Y hoy en día también dicen, los árabes dicen mi hija cuando quieren llamar. Entonces, no era hija directa del profeta del Islam, ni era hija directa de excelentísima Khadija. Según muchas narraciones, excelentísima Khadija, la primera esposa del profeta del Islam, era virgen cuando se casó con el profeta del Islam. Quiere decir, se casó por primera vez con el profeta del Islam, según muchas fuentes fiables que en otra charla hemos hablado sobre excelentísima Khadija. Puede buscar en internet, lo va a encontrar. Entonces, Zainab, hijastra del profeta del Islam, quiere decir sobrina de excelentísima Khadija, que vivían, ellos eran de una familia muy pobre, vivieron su infancia en la casa del profeta del Islam. Entonces ella murió, Zainab murió. Entonces vieron al profeta del Islam, que era un hombre muy amable, muy misericordioso, que era rahmatan lil alamin, la misericordia de Dios para la humanidad. Vieron al profeta del Islam que estaba llorando, lloraba. Profeta del Islam lloraba por un familiar que era sobrina de su esposa. Entonces un hombre, no solamente en nuestro tiempo hay personas tercas, cabezaduras, que dicen, ¿por qué lloras? Se molestan. Usted ve en las redes sociales, ¿por qué lloran para Imam Hussein? Profeta del Islam lloraba para la sobrina de excelentísima Khadija, que murió por una muerte natural. A Zainab no la habían degollado. A Zainab, sobrina de Khadija, que murió normal. Su cuerpo estaba sana, sin problema. A ella no la habían descuartizado. A ella no la habían degollado. Sí. Murió normal y el profeta lloraba. Profeta del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, lloraba. Entonces un hombre terco le acercó, le dijo, ¿acaso tú lloras? Como reprochar al profeta del Islam. Eso es fe débil, que una persona reprocha al profeta del Islam. ¿Tú lloras? ¿Tú lloras? Entonces el mensajero de Dios dijo, explicando a ese hombre ignorante, dijo, el llanto es la señal de misericordia de Dios en los corazones. El llanto es la señal de la misericordia. Hay narración, dice, no se seca el ojo sino por abundancia de los pecados. Cuando tú cometes muchos pecados, comes comida ilícita, comes la carne no sacrificada, mientes mucho, murmuraciones, etcétera, etcétera. El pecado, hablas mal de los musulmanes, maltratas a tu vecino cristiano, maltrata a tus padres, maltrata a tu esposa, maltrata a tu marido. Todo eso te hace endurecer el corazón. وَمَا جَفَّتِ الْعُيُونِ إِلَّا لِقَسْوَةِ الْقَلْبِ. No se seca el ojo sino por endurecimiento de corazón. Y endurecimiento de corazón viene de abundancia de los pecados. Si ves que no puedes llorar para Imam Hussein alayhi salam, ¿sabe por qué? Puede ser que muchos son ignorantes y no lloran para Imam Hussein, pero otros que conocen bien el suceso de Karbala, conocen al Imam Hussein, igual no pueden llorar. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. El final de la persona que comete mucho pecado es que va a burlar de los creyentes. Va a burlar. O sea, ¿por qué lloran para Imam Hussein? El profeta del Islam explica, es una misericordia de Dios. Es un gran mercedes de Dios. Gracias a Dios podemos llorar. Gracias a Dios. Alhamdulillah Rabbil Alamin. El ojo aún funciona, llora. Gracias. Ese ojo es correcto porque llora. Si tu ojo está seco, es un gran problema, es un grave problema. Mucho cuidado con los ojos secos, que son las puertas del infierno. El ojo que esté seco sí es siempre abierto para ver todo lo que sea de morboso, todo lo que sea de lujuria, todo lo que sea ilícito. Ese ojo sí es abierto a estos pecados. Pero el ojo que llora es misericordia de Dios. Alhamdulillah.
Gracias a Dios que ha dado ojos que lloran para Hussein ibn Ali alayhi salam. Entonces, en esta fuente sunita, en varias fuentes sunitas que hemos dicho, entre Sunan Abi Dawud, Sahih Muslim, Sunan Bayhaqi, Al-Musnaf, Osama ibn Zayd dice que el profeta del Islam lloraba para su familiar Zainab, que era sobrina de excelentísima Khadija. Un hombre ignorante le acercó reprochando al profeta o preguntando, ¿por qué lloras? ¿Y tú lloras, profeta, tú lloras? Entonces el profeta del Islam dijo, el llanto es la señal de la misericordia del Señor. Y dijo, agregó el profeta del Islam, Dios es misericordioso con los siervos que son misericordiosos. Si tú seas amable, misericordioso, lloras por calamidad de otros, Dios también mostrará su misericordia en tu vida. Te bendecirá por llorar por calamidades de otros. Entonces dice, porque Dios es el más clemente, es el más misericordioso. En siguiente narración, que también es del libro Al-Musnaf, tomo 3, Kitab al-Janaiz, que habla de los fallecidos, capítulo 196, narración número 2, en el libro Sunan Bayhaqi, tomo 5, Kitab al-Janaiz, narración número 7252. Narra de Jabir de el mensajero de Dios. Dice, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cuando le murió su hijo Ibrahim, tenía un hijo, su nombre era Ibrahim, murió apenas, tenía alrededor de unos 2 años o menos. Y le murió ese hijo. Era de Mariye Qibtiyye, su esposa Mariye. Este hijo era Ibrahim, el único hijo del profeta del Islam, que después de Fátima, excelentísima Fátima, nació. Ibrahim murió y el profeta del Islam se entristeció tanto que se puso a llorar y sus ojos llenos de lágrimas y las lágrimas del profeta pasaban por su mejilla. Lloraba, profeta del Islam. Eso es la sunna del profeta del Islam, llorar a los muertos. Entonces el profeta del Islam lloraba. Abdurrahman ibn Auf es un compañero muy famoso que era la persona de confianza de Califa Umar. Abdurrahman ibn Auf igual es un compañero que ya parece que en esta narración y otras narraciones que a veces ellos no entendían por qué el profeta lloraba. Entonces se acercó al profeta del Islam preguntando, cuestionando, de alguna forma reprochando al profeta del Islam. Dijo, ¿acaso lloras? ¿Acaso lloras? Oh profeta, ¿tú lloras? Tu hijo Ibrahim ha muerto y lloras. Entonces el mensajero de Dios le respondió, Man la yarham, la yurham. La persona que no tenga piedad, no tenga misericordia con los demás, Dios no le va a perdonar. Los demás no van a tener piedad con él. Los demás no van a ser misericordiosos con él. Man la yarham, la yurham. La persona que no sea misericordioso con los demás, si a mí me murió mi hijo, es normal, es natural. Si yo tenga un corazón de creyente, carácter del creyente, que tú vas a ver que llora. Entonces yo lloro. Cuando se aumenta la fe en corazón de un creyente, se aumentará el amor que tiene hacia su familia, el respeto, el cariño que tiene hacia su familia. Es imposible que una persona sea creyente y sea terco, sea fuerte, sea duro con su esposa, con sus hijos. Si el profeta del Islam es el hombre más perfecto sobre la faz de la tierra, con la fe más perfecta que pueda existir y puede existir durante la historia, entonces ese profeta, ese hombre de Dios, ese gran profeta, el último profeta, el sello de la profecía, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, llora para su hijo Ibrahim. Abdurrahman ibn Auf se acerca reprochando, como cuestionando el hecho del profeta. Dice, ¿tú lloras para tu hijo? El profeta del Islam dice, Man la yarham, la yurham.
La persona que no tenga piedad con los demás no van a tener piedad con él. Dios no va a tener piedad con esta persona. Entonces, el profeta dijo, ya no habló a esa persona, dijo, ya no sirve. El profeta ya no habló a él. ¿Cómo viene a reprochar al profeta? ¿Quién eres? Si entre los compañeros existían personas que tenían el pensamiento retrógrado del jahiliya arraigada en su cabeza. Que el hombre no llora, el profeta no debe llorar, el hombre debe ser terco, debe ser duro, no debe tener piedad, no debe ser amable con su familia. Ese pensamiento retrógrado que lamentablemente llegó a los ISIS, a los wahabitas, ellos no lo heredaron la sunna del profeta del Islam, heredaron la sunna del jahiliyyat al-ula, de gran ignorancia de antes del profeta del Islam, que lamentablemente y en sus corazones estaba bien arraigado. Ahqadan badriyatan wa khaybariyatan wa hunayniyatan wa ghayra dhalik. Ese resentimiento de muchos incrédulos, de los muchos mushrik, que tuvieron que convertir en el tiempo del profeta del Islam, ya no tenían otro remedio, no tenían otra salida, como Muawiyah, que en el último año del profeta del Islam tuvo que abrazar el Islam, porque en la conquista de Meca no tenía otra salida. Era uno de los comandantes de los mushrik, Muawiyah ibn Abi Sufyan, padre de Yazid, quien mató a Imam Hussein alayhi salam. Bueno, entonces, el profeta ya no habló más con Abdurrahman ibn Auf, como reprochar a este compañero. ¿Qué me preguntas? ¿Cómo cuestionas el hecho del profeta del Islam? No le respondió a él. Habló con el hijo fallecido, con Ibrahim, un niño de 2 años recién fallecido. El profeta del Islam empezó a hablar con él. Oh Ibrahim. El profeta del Islam habla a los muertos, habla a su hijo recién fallecido. Oh Ibrahim. Eso es la decisión de Dios. Y eso es el camino que tenemos adelante. Todos nosotros seguimos ese camino. Quiere decir, vamos a pasar por la tumba, vamos a morir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Todos somos de Dios y volvemos hacia Él. Y todos que estaban antes de nosotros y están ahora en el mundo de los muertos, también nosotros nos incorporamos a ellos. Son palabras del profeta Islam que habló a Ibrahim. Y dijo, yo soy aún más triste por tu pérdida, hijo mío, hijo querido mío. Profeta del Islam llora a su hijo Ibrahim. Aún estoy muy triste por tu pérdida. Y yo quería mostrar más mi calamidad, más mi angustia, más mi dolor. Pero ellos no pueden aguantar. Y estamos muy tristes por tu pérdida. El ojo llora, el corazón se entristece. Pero yo no voy a hablar palabras que sea calamidad, sea una palabra en contra de voluntad de Dios. Eso sí es prohibido. Si estás triste por una pérdida de su ser querido, de su familia, no hay problema si lloras. Pero hay que cuidar la lengua. No se puede decir blasfemia. Hay personas que hablan cosas en contra de voluntad. Ay, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Dios, ¿por qué has traído toda la calamidad en contra de mí? ¿Por qué Dios quiere hacerme sufrir? Estos son, sí, cosas que Dios no lo permite. Esos son haram, esos son cosas prohibidas. Entonces, lo que el profeta del Islam en esta narración nos enseña primero, él llora para su hijo primero. Él llora para su hijo Ibrahim. Y segundo, él dice, eso es carácter del creyente, que debe ser misericordioso y llorar a los fallecidos. Y el tercero, habla a su hijo recién fallecido Ibrahim. Habla a él, que no era un santo, no era una persona como profeta, no era ni un imam, nada. Hablaba a un niño recién fallecido. Habla con ese niño. Entonces está bien claro, si tú vas al santuario de un imam, saludas a ese imam. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Saludas a Imam Hussein alayhi salam. Eso es sunna del profeta del Islam. ¿Por qué? Porque no están muertos. Es una persona, tú estás viviendo en el mundo material, esa persona pasó el puente de la muerte, está en otro lado, igual está vivo, pero está en otro lado.
ha cambiado el cuerpo material, lo ha abandonado, ya tiene otro cuerpo que Dios le ha dado, está en otro mundo que no es material, y están esperando la voluntad de Dios para otra vez resucitar en el día del juicio final y ser congresado en Sahra y Mahshar, en Yawm al-Qiyamah, en el día del juicio final. Bueno, hay otras narraciones que en el siguiente video lo vamos a, inshallah, ver, pero ya que hemos llegado a este punto, permítanos un poco también hablar del Imam Hussein alayhi salam. Yo quiero hacer una comparación. Mira, el profeta del Islam tiene a su hijo Ibrahim. Ibrahim es un hijo chiquito, muere por una muerte natural. El cuerpo está sano, pero el profeta llora. Llora mucho. Llora no solamente en su casa, salió llorando, de tal modo que algunos compañeros vienen a decir: Muhammad, ¿por qué lloras? Profeta, ¿por qué lloras? En día de Karbala, Imam Hussein también tenía un hijo, un niño chiquito. Su nombre era Ali Asghar. Pero hay una diferencia grande. Se narra que en el día de Ashura, cuando Imam Hussein alayhi salam ya estaba solo, cuando Imam Hussein ya no tenía ningún otro compañero, todos los compañeros de Hussein habían sido martirizados. Ya Hussein estaba solo, porque a todos sus compañeros, a sus hermanos, a sus hijos, a todos habían martirizado. Ya Hussein volvió hacia las carpas. Hussein un rato quiso descansar. Se sentó delante de la carpa. Las hijas de Hussein, Zainab, todos escucharon que el ruido del caballo de Hussein, Zuljanah, fueron a recibir a Hussein. Hussein dijo: váyanse adentro. ¿Y por qué? Porque los enemigos estaban acechando, ellos estaban esperando con sus flechas, todo. Entonces, para que las hijas de Imam Hussein no sean expuestas a los enemigos, dijo: váyanse a las carpas. Entraron en las carpas, pero ahí dentro hay alguien que no puede aguantar. Es Ali Asghar. En algunos libros lo llaman como Abdullah Radi'a. Assalamu alayka ya Abu Abdullah. Cuando era la calamidad de Hussein, Hussein está sentado, él es muy sediente, 3 días no ha tomado agua Hussein. Pero cuando un bebé, un niño que toma leche, cuando su madre no toma agua, no va a tener leche a dar a este hijo. Entonces la persona más impaciente dentro de la carpa era Ali Asghar, era Abdullah Radi. Entonces se narra, algunos historiadores dicen que recién podría andar Ali Asghar, y ya arrastrándose llegó donde padre, y ahí moviendo sus labios. Algunos otros dicen las mujeres pasaron a Ali Asghar. Si cuando, ya que no tenemos más esperanza, a ver, lleva a Ali Asghar, si puedes dar agua a Ali Asghar. Hussein cansado, Hussein agobiado, Hussein fatigado. De repente le pasaron a Ali Asghar. Ya observaba a Ali. Tenía a Ali Asghar en su brazo. Veía los labios secos de Ali. ¿Cuánto era la calamidad de Hussein? Cuando de repente una flecha llegó a la garganta de Ali Asghar, le degolló de oreja hasta oreja, y Ali Asghar estaba en brazos de Hussein. Ya Muhammad, oh profeta, tú llorabas para Ibrahim, y aunque había muerto con una muerte natural, ¿qué sería la calamidad de Hussein? El dolor de Hussein, que murió Ali Asghar en su brazo. Le degollaron en su brazo. Hussein de repente vio, le degollaron a su hijo en su brazo. ¿Qué va a hacer Hussein? No le había dado agua, no le ha saciado a su hijo. ¿A dónde va? Lo lleva donde su mamá. Mira, así es, aquí está tu hijo degollado. Se dice que Hussein llenó su mano con la sangre de ese hijo.
le echó al cielo. Y la sangre se fue al cielo y no volvió a la tierra. Se dice que Hussein se levantó, fue detrás de las carpas y ahí cavando con su espada una tumba chiquitita para Ali Asghar. ¿Sabe por qué Hussein enterraba a Ali Asghar? Tenía miedo, porque sus enemigos tenían una costumbre del jahiliya, del tiempo de la ignorancia. Cuando en las guerras mataban a alguien, le degollaban y ponían su cabeza en los lanzos. Hussein tenía miedo. Si Ali Asghar le deja así en las carpas de los mártires, a él también le van a degollar. Y si ponen su cabeza en los lanzos. Entonces Hussein enterró a Ali Asghar para que no le pase esto. Pero ya Hussein, no sabes, en la tarde de Ashura, Zainab de repente vio en un lanzo está una cabeza chiquitita, que era la cabeza de Ali Asghar. No tuvieron piedad ni con Ali Asghar. Le pusieron la cabeza de Ali Asghar en un lanzo. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. ¿Cómo no podemos llorar para Hussein? ¿Cómo no lloramos para Hussein? ¿Cómo no lloramos para la calamidad de Imam Hussein? ¿Cómo no lloramos para Ali Asghar? As-salamu alayka ya Abu Abdullah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر عهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Inshallah, comparten ese video a todo el mundo para que ellos sepan que no solamente en la escuela Shia, en la escuela Sunna, ser musulmán significa seguir la Sunna del profeta del Islam, entre ellos llorar a los mártires, llorar a los fallecidos y llorar a Hussein ibn Abi Talib. Eso es lo poco que podemos hacer para Imam Hussein alayhi salam, compartir eso a todo el mundo para que sepan, nosotros lloramos para Imam Hussein alayhi salam. Si el ser humano llora, va a ser misericordioso, va a ser amable con todos los seres humanos. Eso es un acto humanitario que nosotros lloramos para la calamidad de Imam Hussein, que inshallah esta nunca repita a otro ser humano. Que inshallah Dios proteja a todos los creyentes del mundo. Inshallah esperamos que estos videos, y como estos videos, ustedes también hagan videos, tú también hagas llorar para Imam Hussein a la gente. Eso es la gran bendición que inshallah Dios le va a dar a usted, a tu familia y a tu comunidad, a tus ciudades. Si en América Latina todo el mundo lloraba para Imam Hussein, la gente no sufría tanto. Inshallah que Dios le bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليك السلام عليك يا أسير الكربات السلام عليك يا الأمة
السلام عليك يا أسير الكربات ويا قتيل العبرات. السلام عليك يا أسير الكربات ويا قتيل العبرات. حسين حسين